Muy buenos días, amigos y amigas de La Roja Manabí. Les damos la bienvenida en este día miércoles 16 de diciembre. Justamente estamos en compañía de Javier Orti. Él lidera la lista de candidatos a la Asamblea Nacional por el partido político Avanza, lista 8. Él estará acá conversando con nosotros, conociendo un poco de su propuesta política y también conociendo otros detalles de su trayectoria como político. Muy buenos días, Javier, bienvenido a la provincia de Manabí, bienvenido a Puerto Viejo. Muy buenos días, muchas gracias, muy complacido por estar contigo acá en este espacio y por supuesto totalmente dispuesto a responder todas tus inquietudes. Bueno, coméntenos, ¿quién es Javier Orti y cuál es el deseo que tiene Javier por llegar a la Asamblea Nacional? Bueno, yo soy un esposo y padre feliz de 2 hijos. Me he preparado académicamente, soy doctor en jurisprudencia, tengo una especialización sobre todo en estudios políticos aplicados. He estudiado en España y en varios países. Entonces, académicamente digamos que estamos totalmente preparados. Tengo alrededor de 18 años de experiencia en el sector público, en varias instituciones del Estado, en municipios, en prefecturas, en algunos ministerios. Y por supuesto, hoy por hoy me fui también diputado en el año 2006, cuando todavía existía el Congreso Nacional. Y en la actualidad también me desempeño como secretario ejecutivo nacional del Partido Avanza. Como secretario ejecutivo nacional del movimiento partido político Avanza, ¿cómo ha encontrado las bases de esta organización política acá en la provincia de Manabí? Sumamente fortalecidas. Acá en Manabí estamos con el concejal Javier Pincay, quien es nuestro principal dirigente y nuestro principal presidente provincial. Él es el que ha estructurado las listas tanto al norte como al sur de Manabí. Y bueno, hoy por hoy estamos totalmente listos y dispuestos para prácticamente pelear algunas curules, no solo en Manabí, sino a nivel nacional. Bueno, el saludo cordial para el concejal Javier Pincay. De verdad, hace un muy buen trabajo, tanto en lo que tiene que ver al Consejo Municipal, como también dentro de las filas del movimiento político Avanza. Bueno, ya entrando en materia, ¿cuál es la propuesta que presenta la lista de candidatos al partido político Avanza, lista 8, a todos los ecuatorianos para llegar a la Asamblea Nacional en el 2021? Bueno, antes de entrar al tema de las propuestas, es necesario hacer un diagnóstico sumamente claro de lo que hoy por hoy significa la Asamblea Nacional del Ecuador. Tenemos una Asamblea Nacional totalmente desacreditada, con muy bajos, casi nulos índices de credibilidad. Y esto se debe a la gran cantidad de asambleístas presos, prófugos, asambleístas expulsados de la misma asamblea por casos de corrupción, repartos de hospitales, de contratos del Estado, mala utilización en términos de carnés de discapacidad. Y en definitiva, una Asamblea Nacional que está en deuda con la ciudadanía, tanto en temas de legislación como en producción legislativa. Y hablando de producción legislativa, una de las principales propuestas que yo estoy embanderando es cambiar el método de gestión, el modelo de gestión de la Asamblea. Yo creo que llegó el momento que la Asamblea ya maneje un modelo de gestión por resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya con la tecnología que existe, los asambleístas seamos constantemente desde la misma Asamblea evaluados y por supuesto también por agentes externos, no solo por nuestras participaciones en las sesiones del Pleno, sino también nuestras participaciones tanto en las comisiones legislativas como en la calidad de la presentación de los proyectos de ley. Entonces, si tenemos este modelo de gestión por resultados, ¿por qué no hablar que inclusive se calculen las horas que un asambleísta destina realmente en la labor de su función? Y siendo así, ¿por qué no se nos va a remunerar? Por ejemplo, yo propongo que se nos remunere por horas, hora trabajada, hora pagada. Es decir, tratar de cambiar y hacerle a la Asamblea Nacional mucho más eficiente, una Asamblea Nacional mucho más digna, una Asamblea Nacional que sobre todo dé resultados a la ciudadanía. Eso como principal propuesta. ¿Usted cree que la Asamblea Nacional debe recuperar esa dignidad? Usted lo ha mencionado, la dignidad en este nuevo periodo que está por iniciar en el 2021. Y ha dicho algo también muy importante, 2 preguntas en uno, que hora pagada, hora trabajada, hora pagada. ¿Usted cree que tendría
que llegue esa propuesta a la Asamblea Nacional cuando han habido otras propuestas en otros periodos en la cual algunos asambleístas han solicitado que se disminuya el número de asambleístas, que sea restringido o que exista disminución en sus haberes y no se ha dado paso a eso. ¿Usted cree que tenga esa llegada en los otros asambleístas, esa propuesta suya? Yo pienso que en la actualidad la Asamblea Nacional se encuentra más que nunca en la vitrina pública. Yo no pienso que los asambleístas que estén en contra de esta propuesta, esto les puede generar un sinnúmero de problemas, sobre todo de credibilidad. Porque hay que ser claros, la ciudadanía sabe cuánto gana un asambleísta y cuánto contribuye al Estado. Por eso ¿cuántos asesores tiene? Claro, asesores. Se habla de la disminución del número de asambleístas, se habla del cambio a un sistema bicameral. Entonces todo eso no se puede hacer si no existe una concientización, si no existe una madurez política para asumir este tipo de retos y demostrar a la ciudadanía que habemos una nueva generación política que en realidad quiere dar resultados y no quiere llegar a la asamblea simplemente a calentar un puesto. En cuanto a lo que tiene que ver a la corrupción, muchos asambleístas han sido mencionados, otros juzgados en este último periodo. ¿Cómo erradicar esa corrupción? ¿Cómo hacerle frente a la corrupción que existe en la Asamblea Nacional? Miren, en la Asamblea Nacional necesitamos prácticamente iniciar procesos de fiscalización totalmente claros, sin miramientos. La misma actual Asamblea Nacional tiene que ser objeto de fiscalización. Y la fiscalización no tiene que obedecer a ningún tipo de cálculo político. La fiscalización tiene que ser totalmente transparente a cualquier funcionario, sea de donde venga, para ejercerla frontalmente, y eso es en lo que está en deuda la actual Asamblea Nacional. Yo estoy proponiendo, por ejemplo, dentro de los temas de lucha contra la corrupción, prácticamente eliminar la ley de contratación pública. Esta ley de contratación pública que tiene un sistema de contratación pública totalmente podrido en la actualidad, en donde todavía da paso a estos contratos de emergencia que son los que han pululado o los que han dado paso a la corrupción campante, sobre todo en esta época de la pandemia. Necesitamos reinaugurar el tema de la contratación pública y proponer una ley de contratación pública mucho más transparente, que haga nacer un sistema de contratación pública mucho más abierto, mucho más rápido, más innovador, que obviamente evite la tentación y eliminar totalmente la posibilidad de que existan contratos de emergencia. Amigos y amigas seguidoras de la página La Roja Manabí, estamos en un diálogo con el candidato asambleísta nacional Javier Orti. Él está participando en estas elecciones como candidato por el partido o por el partido político Avanza, lista 8. Justamente nos está conversando, nos está dando a conocer cuáles son sus propuestas de trabajo con las cuales llegaría a la Asamblea Nacional. ¿Qué otras reformas también mencionaba en su proyecto? Lo que tiene que ver con el trabajo. ¿En qué otras áreas estaría proponiendo cambios desde la Asamblea Nacional? Ya cuando entremos al tema de legislación, necesitamos de manera urgente llegar a un consenso con el resto de bloques legislativos para encaminarnos en lo que yo denomino un paquete de seguridad jurídica urgente que necesita el Ecuador. Nosotros necesitamos reactivar la economía y para eso debemos generar seguridad jurídica dentro del Ecuador. Y es por tal motivo que es necesario reformar varias leyes. En primer lugar, por ejemplo, la Ley de Desarrollo Agrario. Tenemos que dar un impulso gigante a la agricultura y para eso necesitamos hacer nacer una nueva Ley de Desarrollo Agrario que permita fortalecer la producción de alrededor de 200.000 hectáreas que no están hoy por hoy productivas en el Ecuador e irnos encaminando a lo que en un futuro sería la agroindustria. Necesitamos también, obviamente, hablar del Código Laboral. Ojo con lo que voy a decir. Sin precarizar el empleo, sin desconocer los beneficios y las conquistas laborales, se puede flexibilizar también el tema laboral. Es decir, crear nuevos contratos, nuevos modelos de contratos en donde los jóvenes, en donde varias personas puedan trabajar, puedan tener 2 o 3 trabajos a la vez, puedan trabajar por horas. ¿Cómo poder hacer eso en un país que está tan afectado? Justamente la pandemia por COVID-19 ha dejado tan afectado y a tantas personas sin sus puestos de trabajo. Porque hoy por hoy hay que ser sinceros, los emprendedores y los empresarios tienen terror a contratar, tienen terror a generar estabilidad
Y hoy por hoy también, no gracias, pero lastimosamente por la pandemia han surgido nuevos mecanismos de trabajo muy importantes como el teletrabajo, como otro tipo de actividades que tienen que ser bien remuneradas y por horas. Por eso también se debe tratar dentro de este paquete de seguridad jurídica. Otra cosa muy importante es el tema de la reforma al Código Monetario y Bancario, en donde nace esta junta bancaria, que es la que prácticamente monopoliza las decisiones en cuanto al tema de tasas de interés. Yo pienso que hoy por hoy la banca también nos queda en deuda. Tenemos una banca nacional totalmente monopolizada, no dejan entrar a la banca internacional, no existe banca de desarrollo, lo que tenemos son banca de servicios, no tiene la ciudadanía acceso a la banca con respecto a créditos de emprendimiento, las tasas son muy altas, debemos generar condiciones para que las tasas sean más bajas, los plazos más altos y por supuesto bastantes meses de gracia. Si no le inyectamos economías hacia el país, va a ser muy difícil que salgamos de esta situación. ¿Qué hay en el tema de la mujer? Usted también tiene una propuesta contra la violencia. ¿Cómo erradicar la violencia contra la mujer? Y más que la violencia, el femicidio, porque esa es la violencia más en su máxima expresión, porque es el quitarle la vida a una mujer por el simple hecho de odiarla. Existe una desconexión total entre la fiscalía y la judicatura. ¿Sí? En temas sobre todo de la mujer tenemos que prácticamente incrementar el nivel de penas para que aquellas personas que delinquen con respecto al femicidio, a la violencia intrafamiliar, tengan mayor castigo. Es la única manera de ir erradicando. No puede ser posible que a estas alturas en nuestro país sigamos teniendo problemas y mira la cantidad de casos, sobre todo de maltrato y de femicidios que ha habido en esta pandemia. Más de 112 en este año 2020 femicidios. Exactamente, entonces si no aumentamos las penas y no fortalecemos el sistema penal en estos temas, lastimosamente vamos a seguir teniendo o se va a seguir incrementando el índice de maltrato a la mujer, que es lo que realmente nos apena en estos momentos. Claro, es verdad, incrementar las penas contra los que cometen femicidio, pero es que no las queremos muertas, las queremos vivas a aquellas mujeres, porque todas tenemos libertad de amar y de ser amadas. O sea, el hecho no es que exista una mayor condena por el hecho de asesinar a una mujer, sino que se erradique o se disminuyan lo más posible este índice de violencia y de casos de femicidios que hay. ¿Cómo trabajar, Javier, en ese aspecto? No solamente en el ámbito legal, sino ir más allá. Fortaleciendo las leyes también para hacer un ejercicio de prevención sobre esta situación. Sí, es necesario que la mujer se sienta fortalecida, no solo como tú lo dices en el tema legal, sino en el tema institucional. Si no existe un apoyo institucional directo para aquellas mujeres que desean denunciar y pierdan el miedo a denunciar al maltrato tanto psicológico como físico, pues lastimosamente no llegaremos a nada. Entonces viene a ser una reforma integral de varias leyes que fortalecerían y ayudarían a la mujer a denunciar a todo aquel que le quiera hacer daño. ¿Cuál otra reforma a la ley o a las leyes usted tiene en propuesta para todos los electores, para todos los ecuatorianos? Bueno, ya después de que salgamos de estas leyes de seguridad jurídica, tenemos que, por supuesto, fortalecer el tema, nuevamente topar el tema del Código Orgánico de la Salud, que una vez que nos posesionemos, estaremos a 4 meses de volver a toparlo. Esta pandemia definitivamente desnudó las falencias estructurales que existen tanto en educación como en la salud. Entonces necesitamos prácticamente volver a revisar varias leyes. En la educación, la ley de educación superior, yo pienso que hay que eliminar ese examen de acceso a las universidades, hay que facilitar el acceso a las universidades a los jóvenes. Si tenemos que ingresar nuevamente a un sistema de preuniversitario, hagámoslo, pero no sigamos con un examen que inclusive en el mercado negro tiene costo. ¿Qué pasa con aquellos? Mire, justamente el día de hoy se va a realizar acá en la ciudad de Puerto Viejo una marcha de los médicos, una marcha de la clase médica. Justamente están solicitando ellos los contratos definitivos
médicos que se jugaron la vida, que fueron los que estuvieron en primera línea en esta pandemia por COVID-2019, y aún así el gobierno indolente los quiere sacar de sus puestos de trabajo, es más, no les da seguridad de trabajo. O sea, definitivamente si en este país los médicos y los educadores no tienen la suficiente estabilidad laboral, con beneficios laborales, para que de manera consecuente sigan trabajando con normalidad, no estamos en nada. Y de eso se trata nuestra propuesta, generar un estado de bienestar productivo, un estado de bienestar en donde la salud y la educación esté garantizada, y para eso tenemos que remunerar bien y generar estabilidad, tanto a los médicos como a los educadores. No pueden ser tratados de la misma manera. Por eso yo creo que estoy totalmente de acuerdo y apoyo esta marcha, porque están en su pleno derecho, porque son las primeras personas o las personas que están en primera línea dentro de este riesgo del COVID. Bueno, hemos conocido en parte las propuestas políticas de Javier Orti, candidato a la Asamblea Nacional por el partido político Avanza Lista 8, conociendo también, abarcando ya otros temas, por ejemplo, justamente está el candidato presidencial Isidro Romero acá en la provincia de Manabí. Usted también lo está acompañando en esta agenda. Sí, con Isidro hacemos un gran equipo. Por primera vez en la historia el partido Avanza presenta un binomio presidencial, nos sentimos muy cómodos con él. Es una persona muy firme, tomamos la decisión porque es un empresario muy responsable, que no ha tenido problemas, que ha generado mucho empleo, que tiene una visión de país, no solo al corto, sino al mediano y largo plazo. Tiene las soluciones para reactivar la economía, y en ese sentido estamos haciendo un buen equipo para que desde la Asamblea tenga las herramientas necesarias de hacer cumplir su plan de trabajo. ¿Cómo los ha recibido Manabí? ¿Es la primera vez que usted viene acá? No, yo sé venir, cualquier pretexto es bueno para venir a Manabí. Siempre. ¿Qué es lo que más le gusta acá de la tierra Manabí? La comida. Yo pues estoy un poquito más gordito. ¿Ya? ¿Su comida favorita? La tonga. La tonga Manabita, de gallina criolla. Una pierna de gallina criolla. Ah, qué rico, muy bien. ¿Y qué en todo este trayecto de su quehacer en la política, especialmente acá en la provincia de Manabí, qué le dice la gente cuando se acerca? Bueno, ahorita no podríamos decir estrechar la mano porque no podemos, pero sí el puñito en ese diálogo con la gente. ¿Qué le dice? ¿Qué le pide? Que generemos trabajo. La gente necesita trabajar, la gente necesita más ingresos, la gente necesita más liquidez, que se le dé oportunidades, que se le otorgue créditos. El ecuatoriano y el manabita son gente súper emprendedora y no siente ese impulso. Inclusive con los pescadores artesanales nos reunimos, los cuales son objeto de muchos robos, de piratería y demás. Entonces, que se les proteja, que se les genere bienestar, y esa es la idea del proyecto político nuestro, que sea un proyecto político de la gente al poder, es decir, que todos lleguemos al poder y nosotros como representantes. Perfecto, ya en la parte final, ¿cuál es su mensaje para todos las personas que están conectadas, para toda la audiencia de La Roja Manabí? Bueno, agradecerles por este espacio. Como último mensaje les voy a decir, por favor denos su voto de confianza. Somos actores nuevos en la política, con mucha experiencia en lo público, no somos improvisados, pero con las ideas totalmente frescas y seguras para saber y garantizarles que vamos a hacer un muy buen trabajo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Las listas 8 no están dentro de esa dicotomía del correísmo, del anticorreísmo. Somos una nueva alternativa, ya basta. Y salgamos de estos 14 años, de que si es de un grupo que regrese el otro grupo. No, aquí necesitamos gente buena, gente que no haya estado inmiscuida en este tipo de cosas, y prácticamente dar una alternativa al pueblo ecuatoriano. Así que yo estoy muy agradecido con La Roja Manabí por este espacio, y tengan la plena seguridad que estaremos totalmente, no solo en épocas de campaña electoral, sino en el ejercicio del cargo, totalmente dispuestos a conversar. Muchas gracias, agradecemos a Javier Orti, candidato a la Asamblea Nacional por el partido político Avanza Lista 8. Ha conversado, ha dialogado sobre su propuesta de trabajo. Ustedes lo han escuchado y ustedes lo analizarán. Que tengan un buen día.